tatarabuelos llegaron a nuestros suelos, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños, con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos sin base a la matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación, por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje, ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Revocar un acuerdo de 1998 que prohíbe los arrestos de las personas sin hogar. Es lo que pretende el presidente de la Comisión de la Ciudad de Miami, Mark Sarnoff. En ese sentido, el dirigente ha llamado a encarcelar a los desamparados para que no ofendan el orden público, satisfaciendo sus necesidades básicas en el centro de la urbe. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más en directo. Hola Nico, Mark Sarnoff afirma que los refugiados para los sin techo ahora están casi al máximo de su capacidad, aunque según las estadísticas el número de los indigentes ha disminuido considerablemente. ¿Cuáles son los últimos datos? Hola Agustín, ¿cómo estás? Pues en varias cosas tiene razón Mark Sarnoff. Una de ellas es que aquí los albergues están a tope de capacidad y es que el problema de las personas sin hogar es un problema que ha ido aumentando y mucho en la ciudad de Miami. ¿El porqué de la diferencia en los datos o por qué en esa disminución de datos? Pues bueno, lo primero que hay que decir es que es obviamente muy difícil de contabilizar a las personas que están sin techo. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre unos datos y otros? Pues bien, hay organizaciones que pues se acercan a las estadísticas contabilizando las personas que no tienen un hogar. Y otras, pues cuentan a las personas que duermen en la calle. Son dos situaciones muy diferentes. ¿Por qué? Precisamente por los albergues, ¿no? Hay personas que no tienen un hogar, pero que residen de manera temporal en un albergue. Y hay otras personas que duermen, desafortunadamente, en la calle. Pero, como digo, es muy difícil de contabilizar y de saber cuál es el número exacto, porque también hay un tercer grupo, que es el grupo de los que duermen en la calle, pero ni siquiera tienen ningún contacto con ningún tipo de organización o de asociación, de ONG, para comer o lo que sea, ¿no? Simplemente prefieren estar aislados y vivir directamente en la calle, aislados de todo, y eso es muy difícil de contabilizar. Pero más allá de los números, hay algo que está claro, y es el tipo de persona que está ahora mismo sin hogar. Antes teníamos un prototipo, un estereotipo, por decirlo de alguna manera, de persona pues que no tenía casa, ¿no? Que no tenía hogar, que dormía posiblemente en la calle, y era un hombre entre los 40 y los 60 años, posiblemente con algún historial de adicción, ya sea a las drogas o al alcohol. Sin embargo, ahora vemos cada vez un grupo más heterogéneo, vemos más mujeres que no tienen casa, vemos también más familias. Aquí en RT lo hemos contado en varias ocasiones, como familias de personas que residen aquí en Estados Unidos, pues han tenido que ir a albergues porque, en definitiva, el sueño americano no se ha cumplido para ellos. Nico, y ante esta grave situación que vos muy bien describís, ¿qué medidas se está proponiendo tomar Sarnoff? Bueno, pues son medidas algo extremas, no son del todo nuevas. Lo que propone es literalmente revertir un acta de 1998 donde la policía, pues en vez de arrestar a las personas que estaban en la calle, directamente les intentaban enviar a esos hogares, ¿no? O a organizaciones donde podían dormir. Él lo que pretende es mandarlos directamente a la cárcel, algo que sería muy extremo, pero que, como digo, no es del todo nuevo, y es que hay varias restricciones. Por ejemplo, en Fort Lauderdale, que es una localidad muy cerca de aquí de Miami, al norte, a unos escasos kilómetros, pues se prohíbe ya no solo el dar dinero a la gente que está en la calle pidiendo, ¿no? Sino simplemente dar comida. Así pues, hay muchas personas sin hogar con las que hemos podido tener la ocasión de hablar, que dicen que prácticamente ya no pueden hacer nada. Y este paso pues les obligaría prácticamente a vivir completamente, digamos, no solo aislados, sino escondidos de toda la sociedad y con miedo de ser arrestados en cualquier momento por hacer algo que ellos no consideran es ilegal. Bueno, esto que ocurre en Estados Unidos, en Miami, pues la vitrina del capitalismo,
lo que nos vendían todos los días y nos siguen vendiendo, por cierto, como que ese es el paraíso ideal para vivir. Esa es la verdadera realidad que se registra en este video, donde ya convirtieron la pobreza en un delito. Y yo estoy seguro de que ninguno de estos indigentes, que ahora son por miles en Miami y en otras ciudades norteamericanas, tienen responsabilidad alguna en la crisis financiera que hoy afecta a millones de seres humanos en el mundo entero, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en México, donde la pobreza tiene un crecimiento exponencial, y esa pobreza va acompañada de prostitución, va acompañada de droga. El mercado de la droga no solamente se amplía, sino se amplían los mercaderes de la droga por necesidad, y muchas mujeres y hombres se prostituyen por un plato de comida, pues, porque no tienen que comer. Y ahora, penalizado la pobreza, imagínense ustedes, pues. Imaginen, ubíquense con eso, pues. Vamos a penalizar, o están penalizando ellos allá, la pobreza. ¿Acaso que los pobres son pobres porque les dio la gana? El que perdió su trabajo y el que perdió su vivienda, como por ejemplo Detroit, una de las ciudades más importantes desde el punto de vista del desarrollo capitalista, bueno, es una miseria, es una ciudad en ruina, la gente vive en los subterráneos, vive en espacios, las casas las abandonaron, en los urbanismos, la ciudad se fue reduciendo, y hace apenas unos días la declararon en quiebra. Pero después, revisando el internet, nos conseguimos que no solamente es Detroit, hay alrededor de 5 o 6 ciudades que también han sido declaradas en quiebra. No tienen cómo pagar sueldos, no tienen cómo pagarle a los bomberos, a los policías, a los médicos. Entonces, ¿qué les queda? Bueno, redujeron la policía a la mitad, los bomberos a la mitad, los servicios públicos a la mitad. Entonces la gente tuvo que empezar a emigrar y abandonaron los urbanismos. Dicen que se compra una casa por $1, por supuesto. Casas que ya han sido ya casi saqueadas, quintas, se ven quintas bellísimas que han sido saqueadas, que les arrancaron las ventanas, las puertas, y ahora son alojamientos para drogos, para el manejo de la droga. Eso está ocurriendo gracias al capitalismo, porque no se trata de que Obama sea bueno o malo, que es malo, por cierto. No se trata de que Rajoy, además de ladrón, sea malo. La crisis es del capitalismo. Y aquí nosotros, los venezolanos, lo vivimos con muchísima fuerza. Recordemos el Caracazo, recordemos qué ocasionó el Caracazo, pero también recordemos qué pasó después del Caracazo. Porque no solamente fue el 4 de abril con el comandante Eterno, no fue la insurgencia militar del 27 de noviembre con el comandante Wilmer Castro, no. Lo que ocurrió en esa década de los 90, es para aquí los bancos, los banqueros, no fue que quebraron los banqueros, quebraron los bancos y se robaron el dinero, y lo tienen allá en Miami, en Estados Unidos, allá están protegidos. El BND, ¿se acuerdan? El BND, el BTV, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Eso se lo robaron. Y aquí los créditos eran impagables, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. Los créditos eran indexados, le dicen indexados o créditos mexicanos, que era que usted nunca podía pagar un crédito. Ninguno de nosotros hubiera podido comprar un carro, nada, era imposible. Ahora, después que llegó Chávez al gobierno, después del año 99, es que en Venezuela la clase media y los sectores populares tenemos acceso a los créditos, podemos pedir un crédito porque los intereses no son leoninos. Aquí los intereses, cuando el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, llegaron al 120%, yo me acuerdo que para la agricultura era el 76%, ¿cómo podía un agricultor sembrar? Ahora uno ve a esos mismos personajes, como a Teodoro Pekov y a los ministros de Caldera, hablando pistoladas y dictando cátedras de economía. Antonio Ledesma, pues, salió ayer que el problema del plan que está implementando el gobierno contra la inseguridad, a toda vida Venezuela, era un problema de coordinación. Un bastardo como Antonio Ledesma, un ladrón, que se especializó en maltratar y reprimir a los abuelos. Usaba la ballena y el rinoceronte
¿no? Cuando los abuelitos salían a reclamar que les pagaran la miseria que era la pensión, entonces él era el encargado, porque él era el gobernador del Distrito Federal, de reprimir a las abuelas y a los abuelos. Bueno, camaradas, nos despedimos hasta el próximo lunes y les recomendamos Alerta Roja Boletín, un blog donde se dice la verdad y se combate la canalla mediática. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.